Y lo que nosotros queremos, creo yo, en este espacio es precisamente que los padres tengan la posibilidad de generar esa red de apoyo, ¿verdad? De conectarse. La parte más importante es generar red de apoyo, pero resolviendo el asunto por el que nos hemos reunido muchas veces es cómo hacemos para que haya un espacio más íntimo. No era el Zoom. Entonces pensamos en lanzarlo como un podcast. El programa, como lo hemos platicado muchas veces, busca brindar información. Definitivamente a través de los siguientes episodios vamos a platicar sobre comunicación, inclusión, manejo de las emociones. Eso es súper importante, transmitir el mensaje de sí, el autismo es una condición, tiene cosas verdaderamente fenomenales porque son parte de un ser humano, pero es real que las familias pasan por complejidades verdaderamente duras y ese acompañamiento es el que buscamos, por eso se llama TEA, de trastorno del espectro de autista, claro. De autismo autista. TEA Acompaño. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Karen Gudiel y estamos de estreno. Vamos a estrenar un podcast que se llama Te Acompaño desde la Experiencia. Y estoy acá acompañada de Bárbara Mejía, la directora de Seclidi, que es la creadora y promotora de este espacio. Barbarita, cuéntenos, ¿por qué Te Acompaño desde la Experiencia? ¿Por qué hacer un podcast? Porque él te acompaño. Luego nos toca platicar cómo logramos coincidir en este espacio. Bueno, el Te Acompaño es un programa, inició realmente en casa, en Zoom, en pandemia, como muchas cosas virtuales, porque necesitábamos de alguna manera cohesionar a todas las familias que estábamos atendiendo prepandemia, ¿verdad? En algún espacio y obviamente en pandemia con todo el confinamiento, lo virtual era la estrategia número 1, ¿verdad? Entonces hicimos un Zoom donde queríamos atender en su momento las preguntas, las inquietudes y todas como las pequeñas problemáticas y grandes situaciones que se dieron en el manejo de nuestros chicos dentro del espectro estando confinados. Entonces el Zoom fue como nuestro punto de arranque. Pensamos en algún momento en algunos principios que eran los que nos iban caracterizando, los cuales han ido tomando forma. Y en el camino realmente nos dimos cuenta que ese espacio de Zoom de todas maneras no lograba, y lo hemos platicado varias veces, no lograba que las personas se sintieran cómodas o íntimas. ¿Se acuerda cuando empezábamos el año pasado con algunas de las grabaciones y decíamos, ¿por qué no prenderán la cámara? ¿Verdad? ¿Cómo hacemos para que los padres ese es el de problema familia? de la actualidad. El problema de la actualidad es todos nos conectamos por Zoom, no importa en qué parte del mundo estemos, pero conectar la cámara, encender la cámara se nos ha vuelto como complicado. Sí. Al principio creo yo que todos queríamos vernos porque estábamos conscientes de esta necesidad de conectar humanamente y era la única forma. Sí. Pero ahora ya adoptamos ese sistema de no encendemos la cámara. Y lo que nosotros queremos, creo yo, en este espacio es precisamente que los padres tengan la posibilidad de generar esa red de apoyo, ¿verdad? De conectarse. La parte más importante es generar red de apoyo, pero resolviendo el asunto por el que nos hemos reunido muchas veces es cómo hacemos para que haya un espacio más íntimo. No era el Zoom. Entonces pensamos en lanzarlo como un podcast, porque creo que al final del día, usted que tiene tanta experiencia con padres de niños dentro del espectro, al final del día lo que los padres están buscando cuando recién han tenido la experiencia de un diagnóstico es ¿qué hago? Y eso es lo que buscamos en el Te Acompaño, ese ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué opciones tengo? ¿Cómo resuelvo esto? Desde los ojos de otro padre de familia. Como usted, por ejemplo, con tantos años de experiencia, tantos padres conocidos, ¿verdad? Justamente eso es lo que queremos a través del Te Acompaño. Y cómo de verdad las experiencias nos enriquecen, porque no todos tenemos ni conocemos la verdad absoluta. Así es. Y creo que en el tema del autismo es complicado porque ni la ciencia la tiene, no tiene todas las respuestas, pero sí sabemos que hay muchas formas y muchas modalidades de intervención que están científicamente probadas y que de verdad le pueden trazar una ruta mucho más corta a los papás. Herramientas mucho más prácticas y también el manejo de sus recursos que sea mejor administrado.
que eso creo yo que es uno de los retos más grandes. Hay tanto y con un clic ahora encontramos tanta información. Totalmente. Que se nos dispersa y ojalá existiera esa pildorita mágica que nos hiciera ver a nuestro hijo con las destrezas y habilidades que estamos observando que no se han desarrollado en este momento, pero no existe. Es un trabajo de colaboración, es un trabajo largo, es un trabajo que requiere realmente de mucha constancia, correcto, de mucho amor, pero también se requiere de una orientación adecuada. Y es esa combinación. El programa, como lo hemos platicado muchas veces, busca brindar información. Definitivamente a través de los siguientes episodios vamos a platicar sobre comunicación, inclusión, manejo de las emociones. Vamos a platicar sobre alimentación, que es una pieza clave en los chicos con este tipo de diagnóstico. La base de esto, usted no me dejará mentir, es creemos con total certeza, el diagnóstico es una condición, el autismo como diagnóstico es una condición y esa condición requiere ciertos abordajes y no hay dos iguales, lo vamos a escuchar a través de todos los episodios, estoy segura, no hay mamá que pueda encontrar otro hijo idéntico al suyo, ¿verdad? Pero los abordajes sí pueden ser más o menos, porque tienen una guía científica, más o menos universales en cuanto a las grandes ramas, llevar esa información para no perdernos en el camino de para dónde agarro. Eso es súper importante, transmitir el mensaje de sí, el autismo es una condición, tiene cosas verdaderamente fenomenales porque son parte de un ser humano, pero es real que las familias pasan por complejidades verdaderamente duras y ese acompañamiento es el que buscamos, por eso se llama TEA, de trastorno del espectro de autismo autista. Te acompaño, ¿verdad? La idea es acompañarles, clarificar información, brindar estrategias, así que en esas estamos. Y centralizar a la familia, ¿verdad, Barbarita? Que creo que es uno de los elementos esenciales del trabajo de Ceclidi. Es poner a la familia como centro de la intervención y dejar de pensar específicamente en lo que estamos observando, que este niño no está desarrollando, sino cómo la familia realmente impacta en este desarrollo integral. Y me va a permitir leer los principios del Te Acompaño, que como usted mencionó anteriormente, pues se han ido modificando, los hemos ido ahí como puliendo y como todo, pues se evoluciona, menos mal. Así es que hemos ido aprendiendo también en el camino y el principio número 1 es aprender del conocimiento y la experiencia transforma. Por eso precisamente Te Acompaño desde la experiencia y por eso precisamente traemos acá a este espacio y vamos a estar trayendo a este espacio no solo profesionales, sino que familias que lo han vivido o que lo están viviendo. Así es. Y así empezó. Realmente son 20 años ya de dedicarme a trabajar con chicos con condiciones de neurodesarrollo, problemas de aprendizaje, ¿verdad? Y a lo largo del camino, al igual que usted, uno va como coleccionando experiencias. Yo he aprendido, yo diría, 40% de lo que sé lo sé porque otra mamá me lo enseñó, hasta mi propia experiencia como madre, y el otro 60% me lo han dado los libros, las universidades, los profesionales, pero mucho de lo que he aprendido de los padres, de lo que los papás, las mamis sentadas porque desesperadas no sabían qué hacer, me dijeron, mire Bárbara, encontré esto o aquello, ahí es donde encuentro mucha sabiduría y por eso pensamos con el equipo que el Te Acompaño tenía que tener siempre a un padre de familia perfilando en cada episodio, porque la practicidad de cómo se aplica mucho a lo que está en los libros, ahí es donde está la verdadera ciencia, porque muchas veces nosotros devoramos libros y damos la receta. Mire, es que hay que anticipar o póngale un cronograma visual, sí, pero que el niño no lo rompa y no se lo meta a la boca y lo empiece a morder, ¿verdad? Entonces sonó lindo, pero no lo pude hacer en mi casa, ¿verdad? Sí. Pero una mamá que te dice, yo se lo puse, pero siempre le ponía la foto con el perro porque ama a su perro y entonces ahora ya no lo arranca de la pared. Ese extra del papá que lo hizo, lo vivió, lo modificó y lo adaptó, ahí es donde, en mi opinión, de verdad, está ese punto que hace la diferencia. Y he respetado siempre mucho la sabiduría de los padres, como mamá también, ¿verdad? Y creo que cuando un papá tiene una inquietud hay que escucharla.
Sí, total. Y ahí es donde considero que los padres de familia deben de llevar el liderazgo de las intervenciones terapéuticas de sus hijos. Y justo tenemos 20 años de conocernos, ¿verdad, Barbarita? 20 años. 20 años de conocernos en ese momento. Solo que no nos pregunten edades, ya estuvo. En ese momento en donde usted estaba ahí precisamente introduciéndose en el tema del autismo, sí. Yo también me estaba introduciendo en el tema del autismo como mamá. Porque Dios me lo puso en la vida. Dios lo trajo a mi casa, ¿verdad? Dios me hizo mamá de un muchacho con autismo que ahora tiene 25 años. Y el segundo principio de Te Acompaño dice, la familia es el núcleo que lidera y determina toda ruta de intervención. ¿Qué nos dice usted de eso, Barbarita? Para mí tiene todo el sentido del mundo, porque definitivamente si los papás no nos involucramos, si los papás no le damos lugar a esa intuición, a esto que a mí me está diciendo de lo que yo conozco a mi hijo, de cómo esto puedo adaptarlo, esto que me está enseñando el profesional, puedo adaptarlo de una forma en que nos funcione no solo a mi hijo, sino que nos funcione a nuestro contexto familiar, a esta pequeña cultura que tenemos en nuestra familia. Entonces, ¿qué dice usted, Barbarita? Otra vez, nosotros los profesionales, cuando estoy sentada en el sillón del profesional, me queda súper claro que tengo el conocimiento, que tengo herramientas, pero nos quedamos súper cortos cuando no tenemos a la familia, papá, mamá y núcleo, la red que tanto buscamos hacer y que buscamos que los padres hagan, replicando, haciendo. En Estados Unidos, por ejemplo, se sugiere como un estándar de intervención 40 horas semanales de intervención terapéutica. No es un castigo terapéutico, sino 40 horas de estar poniendo en práctica, haciendo, ya sea la modalidad educativa, comunicación, intervención sensorial, ¿verdad? Manejo de XY conducta, 40 horas. Y todavía en Latinoamérica tenemos la costumbre de te llevo a tu hijo a la terapia, o sea, me llevo a mi hijo a la terapia, lo dejo en la clínica, regreso por él en 1 o 2 horas, ¿verdad? Y entonces espero que esto funcione. Y no es que me lo devuelvan ya diferente. Entonces sí buscamos empoderar familias, de verdad que sí. Para nosotros, que un padre de familia nos diga, quiero entrar a la terapia, yo brinco a la alegría, o sea, a mí no me genera ningún malestar. Cuando yo inicié con este tema de dedicarme a educación especial, me recuerdo que, bueno, tengo un hermano también con una condición de neurodesarrollo, y me recuerdo que cuando buscábamos intervenciones terapéuticas, era prohibido entrar a ver la terapia de los hijos. Esto fue hace 20, 22 años probablemente. Era prohibido, o sea, el papá quedaba en la recepción y no podía ver qué se estaba haciendo con sus hijos. Eso ha cambiado drásticamente. Claro. Cuando nosotros empezamos con el centro, le decíamos a los papás, y nos va a acompañar, y se quedaban así como así. Ajá, o sea, como así, usted es la que tiene que ver qué hace con mi hijo, yo voy a ir a hacer otra cosa, ¿verdad? Y cuando les decíamos que entraran, de verdad había mucha gente que se quedaba como asustada, o yo qué tengo que hacer, yo no soy el experto, ¿verdad? Y la verdad es que sí somos los expertos en nuestros hijos. Nosotros logramos un 50-60% del trabajo, pero si usted no me dice a mí cómo está Kenneth, qué es lo que le molestó esta semana, se siente mal del estómago, o ha tenido tal vez, no sé, un perro nuevo en la casa, no sé, papá salió de viaje, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo abordar algo desde todos los ángulos posibles, o cómo le puedo dar estrategias si usted no me dice quién es su Kenneth, ¿verdad? Entonces sí necesitamos hacer mancuernas, sí necesitamos hacer equipo, y ese es el principio número 3 del Te Acompaño. Y esto es todo un proceso de educar, de reeducar, creo yo. Y no, yo salgo siempre con mi bandera de mamá, de un hijo con autismo, porque creo que puedo comprender un poquito estas dinámicas que suceden en las familias. Esta parte de yo te entrego a mi hijo para que tú lo trabajes tú como profesional, porque no solo tú sabes, sino que también te estoy pagando, ¿verdad? No es que uno no quiera involucrarse como papá, es el miedo, es el no sé qué hacer. Y por eso precisamente esta mancuerna que usted decía, este trabajo colaborativo es esencial. Es venga, sea parte, aprenda, y usted también tiene un rol importante en esto. Es miedo, no sé si de la época en la que usted estuvo con Kenneth,
cuando estaba más chiquitín, ya tiene 20 y algo, pero cuando estaba más chiquitín, han habido algunos factores que han cambiado. Yo sí creo que tenemos mamás más cansadas y más agobiadas que antes, a pesar de que hay más recursos, hay más tráfico, hay más ocupaciones. Es raro que una mamá no trabaje. Sí. Ahora darse el lujo de ser una ama de casa, de verdad es un lujísimo. Antes no, antes culturalmente eso tocaba. Entonces romper ahora el esquema es mucho más complicado. Entonces yo veo, sí, el miedito de yo no sé cómo hacerlo y no quiero dañar a mi hijo, entonces mejor usted hágalo porque capaz que yo no, y es real. Sí. Yo lo he experimentado con mi hijo en cosas académicas, no me imagino, ¿verdad? Y lo veo en los papás, pero licenciada, ¿y usted cómo me dice que lo haga? No, lo vamos a hacer todo el tiempo. O sea, no se preocupe, es un chiquito también, o sea, ¿verdad? Y por el otro lado, el cansancio. Yo sí veo mamás más agotadas, yo sí veo mamis en burnout tratando de mantener el equilibrio de home office, porque muchas se mueven a home office para poder tener más tiempo con los hijos, ¿verdad? Esposo, casa, terapias, educación. Entonces yo de verdad, mi corazón sí está con esas mamás que te dicen hágalo usted, porque sí entiendo que hay mucho cansancio. Ahora toca poner prioridades a veces y toca romper esquemas. O sea, sí topamos en un punto en el que uno dice, de ese tiempo usted también, porque la necesito entera, claro. Porque la necesito enérgica, porque este chiquito la necesita. Tocó. Y una de las cosas que creo yo que también es importante que les mencionemos a los padres es que los padres no son coterapeutas. No pasan a ser coterapeutas, los padres siguen siendo padres. Siguen siendo padres. Lo que pasa es que tienen que adaptar un nuevo sistema de lo que habían pensado y conceptualizado de la maternidad. El duelo. Claro. Pero es venir y traer nuevos sistemas, nuevos métodos, nuevas estrategias dentro de nuestra... Es adicionar algo a nuestra cultura familiar, ¿verdad? Y dice el tercer principio de Te acompaño, los padres enfocados comprenden y desempeñan con éxito sus múltiples roles. Dejar de ser, yo creo, hemos visto de todo, ¿verdad? Hemos visto papás que todo es mi hijo con esta condición distinta que no sé cómo manejar, pero de que sale, y dejamos a un lado ser mamás, ser esposas, ¿verdad? O ser esposo, ser papá, ¿verdad? Y dejamos a un lado hasta los demás hijos, ¿verdad? Dejo a un lado ser amiga, dejo a un lado tal vez tenía algún hobby o algo que me hacía sentir de verdad muy bien, ¿verdad? Pintar, bailar, lo dejo y me sobreenfoco. Entonces, si bien es real que necesitamos papás como en esa mancuerna, súper empoderados de véngase aquí con nosotros y hagámoslo juntos, no dejemos a un lado el ser realmente más integrales, porque nuestro hijo con una condición de desarrollo necesita también esa mamá que baila, que es esposa, que... Entonces, manejar los múltiples roles es mantener un sistema más integral de crianza, y eso es lo que estos chiquitos también necesitan, ¿verdad? Porque el sobreenfoque, como en todo, puede ser nocivo, y ese es el balance que buscamos. Y creo que el Te acompaño desde la experiencia nos va a permitir eso, ¿verdad? No solo traemos aquí personas que ya lo han vivido, sino que también han experimentado que no todo funciona, que hay que hacer ajustes en el camino. Que hacer ajustes, y vamos en el camino aprendiendo constantemente. Y que no siempre necesito dejar de ser todo lo demás para ser la mamá que este chiquito necesita. No todos los niños son iguales, no todas las mamis son iguales, ¿verdad? Y esa es la idea, respetar la integridad de esos roles, porque también lo necesitamos. Así que van a ser varios episodios, los esperamos. Y sé que esa experiencia más la combinación de estrategia profesional son un bombazo para dejar de tener miedo, para tener una apertura a qué más puedo hacer en este momentito en donde me acaban de dar el diagnóstico, no sé para dónde agarrar. Bueno, los esperamos acá en estos siguientes episodios que con muchísimo cariño y esfuerzo estamos montando uno a uno. Queremos que vean a esas mamás, a esos padres, con todas las estrategias de la vida diaria. Eso es lo que queremos que escuchen. Desde esta posición tal vez novedosa de un diagnóstico que da mucho miedo, un diagnóstico que me trae mucha incertidumbre. La idea es recopilemos información, conozcamos experiencias, agarremos tips y empecemos a navegar y agarrémonos de la mano para generar tribu, para generar red de apoyo. Los vemos.